Would you have boots, American boots, on the ground in Mexico, firing in anger at cartel people? Afganistán, ya no. Siria, muy poco. Ucrania, claro que sí. México, ¿por qué no? Para un creciente sector del establishment político en Washington, solo es cuestión de tiempo para que Estados Unidos intervenga militarmente en México. La última voz en unirse a este discurso, impulsado en sus inicios por el expresidente Donald Trump, es el congresista de Florida Michael Waltz. En una columna de opinión publicada en el medio conservador Fox News, el republicano, exmiembro del ejército y figura política muy cercana al sector de la defensa, señala de manera tajante que es hora de llevar la pelea a casa de los cárteles. Waltz lo responsabiliza de importar drogas y violencia a Estados Unidos, así como de desestabilizar la frontera sur de su país y a todo el territorio mexicano. Para combatir esta crisis, asegura el congresista, es hora de pensar fuera de la caja y diseñar una estrategia de contrainsurgencia para México similar a las desplegadas en su momento en Colombia y Afganistán. I'm not talking about hundreds of thousands of American boots on the ground like we did with Colombia, and we helped the Colombian army with intelligence, with drones, with advisors, and helped them do what they need to knock these cartels back. They've become a national security issue, and we got to treat it like such. Presentada como una propuesta innovadora para combatir al crimen organizado en territorio mexicano, la idea que plantea Waltz implicaría, a grandes rasgos, un retorno al status quo durante la iniciativa Mérida. Un acuerdo bajo el cual, en su primera fase, el gobierno de Estados Unidos destinó $1.500 millones a México. De acuerdo con un reporte del Congreso estadounidense, casi un tercio de este monto fue utilizado para la compra de equipamiento militar. Y bueno, a pesar de las celebraciones y de la multimillonaria inversión, los niveles de violencia en México no solo no disminuyeron, sino que explotaron en los años posteriores a la firma de la iniciativa Mérida. Y si el objetivo de los estadounidenses no es tanto disminuir la violencia en México como sí reducir la oferta de drogas en Estados Unidos, un enfoque militarizado tampoco ha probado ser la solución. Si tomamos en cuenta Colombia, el propio ejemplo que presenta el congresista Waltz, la estrategia de erradicación de cultivos en el país sudamericano no ha tenido el efecto deseado. Al contrario, hoy, de acuerdo con informes del mismo Congreso estadounidense, Colombia produce más cocaína que la que producía hace 2 décadas. La inevitabilidad de intervenir militarmente en México para proteger la seguridad nacional forma parte de una narrativa que pone de relieve las fisuras de la clase política en Estados Unidos en torno a su política exterior. Mientras que los demócratas prefieren enfocar sus esfuerzos diplomáticos y el presupuesto público para combatir a Vladimir Putin en Ucrania, los republicanos y los órganos del Estado más cercanos a esta facción política han preferido dirigir su atención a la frontera sur de Estados Unidos y al vínculo que existe entre China, principal adversario geopolítico de Washington, y el crimen organizado en México. Right now, those chemicals are largely sourced from China. They're going to the Mexican criminal drug cartels that are then mass producing, often at an industrial scale, fentanyl. La narrativa ha comenzado a tomar fuerza a medida que se acercan las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos y en medio de un clima de tensión entre el aparato de seguridad estadounidense y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la práctica ha decidido ponerle fin a la supuesta colaboración binacional contra el crimen organizado. Es en esta coyuntura que personajes como el congresista republicano Michael Waltz alzan la voz para exigirle a Washington que intervenga militarmente en México en aras de proteger la seguridad nacional. Y por qué no, de paso ayudar también a una industria estratégica como lo es el enorme sector aeroespacial y de defensa de Estados Unidos, que vio sus ganancias desplomarse en años recientes a causa de la pandemia. Sea cual sea la razón, para Waltz y decenas de otros republicanos en Estados Unidos, la crisis de seguridad en México requiere acción inmediata. We have to start applying our national security assets, not just law enforcement that's totally overwhelmed, and take these paramilitary groups on because they are totally destabilizing portions of our country and our neighbor's country, and we can't just shrug our shoulders and say more of the same status quo. It's not working.